Eso sería un paso, normalizar que la tuya vida, que la tuya expresión pueda hacerse en aragonés y que los críos asuman, desde que son chicos, pues que esa forma de expresarse la suya. El aragonés es un instrumento y ellos lo viven de una forma diferente a como lo viven es que lo aprenden, ¿no? Es críos que lo han tetado en casa, que lo han aprendido de pai y de mai, pues lo charran normal, no se plantean si ya aragonés o no ya aragonés, lo charran normal y charran de las cosas que les fan goya a ellos. ¿Cómo se dice en aragonés el animal que fa? Latón. Y largo, tiene una coda larga. Y país que minche pan y queso. Rabosa. Entonces sí hay una pena, porque aunque lo empleen en casa, si no se torna la suya lengua normal y habitual en la calle, pues quizá de mayos ya no le hincharren a los suyos fillos, ¿no? El aragonés va cogiendo fuerza, ya lo estudian 1.200 niños en 60 colegios. Y es la suya porque si no son ellos ahora, en los años que tienen, si no son ellos es que se expresan, al aragonés como medio de expresión le quedan 4 días, ¿no? En la Baja Ribagorza el aragonés sobrevive a duras penas. La cadena de transmisión se rompe a veces. La realidad es pues, que claro, la tiguesa, la presión demográfica de la chengüe en el Valle fa, pues que casi siguen ya menos es que ragón en charren patués que es que no. Y ya creo que hay más chicorrón que la rabosa y que país que minche pan y queso, pero no lle pan y queso, lle la... Pan y queso.